Ustedes saben que continúo con la serie. Y estaba haciendo recuentos de que aquí he compartido más la palabra de Dios en secuencia que en otras iglesias. Así que creo de que las lecciones de escuela sabática no les es extraña, porque hemos estado hablando mucho acerca del Nuevo Testamento últimamente en este año, y hoy vamos ya por el libro de Tito. ¿Lo tienen? Comencemos. Es una carta dirigida de Pablo y se titula así se encuentran los registros, a Tito. Y el libro consiste en consejos que está dando Pablo a Tito, con el afán de darle a él el conocimiento y la ayuda, el consejo, para que él pueda ayudar a la iglesia de cuál es la manera recta de vivir como cristianos hoy. Y yo pregunto esta mañana, en el último tema también hice una pregunta similar. Yo pregunto esta mañana, ¿sabemos cuál es la manera recta de vivir? ¿No? ¿Solo un amén? ¿Sabemos la manera? No les estoy preguntando si ustedes viven la manera correcta de vivir. ¿Sabemos? Si no sabemos, confirmemos o aprendamos esta mañana al estudiar el libro de Tito. Mire, ¿quién es Tito? ¿Quién es Tito? Compañero y colaborador de Pablo. Así, y Pablo así lo describe. Compañero y colaborador de Pablo. Déjenme que, hoy sí ya estamos conectados. Compañero y colaborador de Pablo, ese es Tito. Y en la carta de Tito, ustedes lo pueden leer de esa manera. Era compañero y colaborador de Pablo. ¿A dónde aparece Tito por primera vez? En Antioquía. Y esa sí es bien conocida, ¿verdad? Últimamente hemos estado hablando mucho de Antioquía. La plataforma del avance misionero de la iglesia. ¿Están conmigo? Allí aparece por primera vez Tito. Y es interesante que Tito va de delegado juntamente con Pablo para Jerusalén al concilio. Ya comenzamos a ver que Tito era un líder de la iglesia, era un líder respetado de la iglesia, era un líder con agallas, dicen algunos. ¿Y por qué con agallas? Porque él es enviado a Corinto, a una ciudad, a una iglesia muy difícil, a arreglar algunas situaciones que se estaban viviendo en la iglesia ideal primitiva de nosotros. Así que era un hombre, y si lo decimos, un líder bien centrado, con pensamientos bien firmes, y por ello mismo se ganó el título de ir como delegado de la iglesia a trabajar a Creta. Y miren, viajero, ¿verdad? Ustedes están viendo ahí el mapa. Viajero de un lugar a otro. Igual que Pablo andaba viajando, y Pablo lo llama compañero porque lo acompañó y colaborador porque trabajó con él, y ahora está en Creta. Ahora, yo no sé cuántos han deseado y han querido ser pastor, líder, ancianos de la iglesia primitiva. ¿No? ¿No quieren? ¿No? Bueno, me quedo solo otra vez yo. ¡Wow! Hubiera querido pertenecer a la iglesia primitiva, ¿verdad? A la primera iglesia. ¿O no?
Miren, después de estar estudiando los escritos de Pablo y estudiar las cartas de Pablo, yo digo, gracias a Dios que vivo en este tiempo y en esta iglesia. Yo no sé si le hubiera hecho caso al Espíritu Santo. Estaba difícil. Yo no sé, ¿ustedes han leído quiénes eran los de Creta? Los habitantes de Creta. ¿Han leído quiénes eran? Tito capítulo 1, versículo 12. Ahí tienen abierto Tito, ¿verdad? Dice que un amigo allegado, conocido de la isla, tenía un concepto acerca de los de Creta. ¿Cuál era ese concepto que tenía? ¿Ya leyeron el versículo 12? ¿Ah? Mentirosos. Yo les digo mala gente, pero ahí les dice... Yo le hubiera preguntado 3 veces si me hubiera puesto de rodillas toda una noche al Espíritu Santo. ¿De verdad quieres que yo vaya ahí? Oh, y mire, y Pablo en el versículo 13 lo confirma. Y es verdad, dice. Oh, y ahí te mando. ¿Y a qué lo manda? ¿Ustedes han tratado alguna vez con alguna persona de mal carácter? Ahí lo voy a poner nomás. Mentiroso y de mal carácter. ¿Ustedes han tratado alguna vez con alguien así? Definitivamente necesitaba en aquel momento y hoy en la historia necesitamos al Espíritu Santo con nosotros. Así que ahí lo manda Pablo a Tito. Ahora, déjenme entrar en una generalidad en el libro. O entro a una generalidad en el libro. La estructura solo tiene 3 capítulos. El primer capítulo nos habla acerca del liderazgo. El segundo capítulo nos habla acerca de la manera recta de vivir en la iglesia o los miembros de la iglesia. Y el tercer capítulo nos habla de la manera recta de vivir en la sociedad. Cómo tratar con una sociedad como los de esa isla. Como esa buena gente de la isla. Pero esto es algo más profundo todavía. Porque aquí, aun cuando nosotros vemos una descripción no muy buena para los miembros de la iglesia y para la sociedad a la cual la iglesia iba a intervenir, nos deja ver 3 principios de una iglesia sana. Y así es. 3 principios de una iglesia sana. Miramos la iglesia hoy. Una iglesia sana es aquella que está ordenada. Una iglesia sana es aquella que tiene la sana doctrina. Y una iglesia sana es aquella que está llena de buenas obras. ¿Están conmigo o no? Ok, aunque no estén, la Biblia lo dice. Así como Tito tuvo que ir porque el Espíritu le decía, sorry. ¿Ok? Si tú quieres vivir un cristianismo sano, y tu iglesia ser sana, tiene que ser una iglesia ordenada, con la sana doctrina y con buenas obras. Si falta una de ellas, necesitamos ir al médico divino de rodillas y solicitar la ayuda divina para lograr ser esa iglesia perfecta que Dios quiere para nosotros. Esta es la generalidad, pero entremos entonces al detalle. ¿Con qué propósito llega Tito a Creta? ¿Cuál era el propósito? Versículo 5
del capítulo 1. ¿Cuál era el propósito? Estaba en Creta con dos propósitos. El primero, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, ¿qué? Lo deficiente. Número uno, corregir lo deficiente en la iglesia. Y algunos teólogos, y voy a decir esto, y estaba leyendo diferentes puntos de vista, y algunos teólogos dicen que esa descripción que leemos en el versículo 12 no correspondía solo a la sociedad de Creta, sino que a la iglesia. Oh. Así que Tito tenía que corregir la deficiencia que había. Duro trabajo. Y número 2, tenía que establecer ancianos, ¿dónde? En cada ciudad. Y así, yo te mando. Oh, sencillo trabajo. Solo dos cosas tenía que hacer. ¿Ah? Yo no sé por qué ahora lo vemos tan difícil. ¿Ah? ¿Por qué nos la ponen tan difícil hoy? No, es sencillo trabajo. Dos cosas hay que hacer. Número 1, ¿qué hay que hacer? Corregir. Y número 2, y aquí yo no me encuentro en un dilema si este tema es para toda la iglesia o solo para los líderes. Pero lo vamos a poner así. Número 1, corregir. Como líderes tenemos que corregir y la iglesia tiene que estar dispuesta a ser corregida. Número 2, nombrar ancianos. Las iglesias necesitan líderes y necesitan miembros. Y aquí voy a hablar. Humildes, sumisos, que nos dejemos guiar. Así que el tema creo que es para toda la iglesia también. Inmediatamente viene la descripción que nosotros ya más de alguna vez hemos leído, y si no leemos antes de nombrar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Tenemos una descripción de quienes tienen que ser los líderes de la iglesia. Y no me quisiera meter en eso porque me meto en problemas antes de llegar a la junta de nombramiento. Lo leemos, ¿ok? Lo leemos. ¿Cómo tiene que ser el obispo? ¿Cómo tiene que ser el dirigente de la iglesia? Irreprensible. ¿Y por qué resaltan solo un marido y una sola mujer? No, ahí hay más. Irreprensible, ok. Y dice, como administradores de Dios. ¿Qué es ser irreprensible? Sin mancha. Irreprensible es que dicen algo de aquella persona y cuando examinan a aquella persona, lo que han dicho es mentira. Es sin tacha. Y yo cuando leo esas descripciones y me veo como anciano de la iglesia, digo, qué amor de Dios. Que en nuestra imperfección Dios nos llama a servir. Pero eso no es justificación. Debemos de buscar en Jesús la perfección. Como administradores de Dios. No soberbios, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos, hospedadores, bueno, sobrio, justo, santo. Viene una descripción que para mí se convierte en una meta a alcanzar. Desde el momento, y hablo con los líderes hoy y los próximos líderes, desde el momento en que Dios te llama a un liderazgo, tú tienes una meta que alcanzar. Ponte a leer Tito,
Ponte a leer Timoteo. Ponte a leer las descripciones que Dios desea que hayan en ti. Y lucha, ora, arrodillémonos y pidamos a Dios la santificación, que en ella se reúne todas las características para ser buenos administradores de Dios. Es una gran responsabilidad, mis hermanos. Pero hay que corregir las deficiencias. ¿Cómo corregimos las deficiencias? ¿Cómo se corrigen las deficiencias? Pablo aconseja a Tito y le dice: vas a corregir los problemas, las situaciones que se están dando en la iglesia. ¿Cómo las vamos a corregir? Y voy a resumir en 2 consejos cómo nosotros debemos corregir los problemas y las deficiencias en la iglesia. El primero de ellos está en Tito capítulo 2, versículo 1. Tú, en cambio, voy rápido no por el tiempo, sino que ustedes tienen abierta ahí la Biblia. Tito capítulo 2, versículo 1. Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cómo corregimos las deficiencias? Predicando, enseñando lo correcto. Esto lo aprendí de un pastor. Él no se siente bien cuando yo le digo que él es mi mentor, que él ha sido un maestro para mí. Él no se siente bien, pero realmente él me enseñó a estudiar la Biblia. Y en una ocasión él me dio un consejo y voy a compartir ese consejo con todos. Deja de predicar la mentira. Predica la verdad y la mentira se disuelve. Y yo me quedé. Pablo se lo dijo a Tito. Predica la verdad. Muchos toman el púlpito y comienzan a predicar una doctrina falsa. 30 minutos y 10 minutos de lo que es la verdad. No. Tú predica la verdad, que la mentira va a desaparecer. No debemos de dedicar tiempo en enseñar. Es que Satanás enseña esto. No. Nosotros debemos de dedicar tiempo en enseñar lo que dice Dios. Y te voy a poner un ejemplo. Tú predicas la segunda venida de Cristo y todas las falsas doctrinas acerca de la segunda venida de Cristo se caen. No tenemos por qué estar predicando falsas doctrinas aquí en la iglesia. Debemos dedicar tiempo a predicar la sana doctrina. Que la mentira desaparece. Y si no, va a crear una cosquillita. Y he tenido esa experiencia. Con algunos que me están siguiendo en Verdad Libre, yo he tenido esa experiencia. He dado a conocer la verdad. Y entonces han comenzado a preguntar, pero ¿y por qué dicen esto? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué dicen esto? ¿Y por qué dicen lo otro? No. La Biblia dice. Yo predico lo que la Biblia dice. Esa es la sana doctrina. Y número 2. Cuando tú quieres enseñar a otro la sana doctrina, capítulo 3, versículo 9. Evita las necias conversaciones y genealogías, las discusiones y peleas sobre ¿qué? Sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Ay, mis hermanos. No discutamos. La ley, la palabra de Dios no es de discusión. La ley y la palabra de Dios es un escrito está. No que mire que a mí me han enseñado. Escrito está. Y usted no se salga del escrito está. No comience a pelear. Al fin y al cabo, peleando,
hacemos enemigos y no amigos. Es un escrito está. Predicar la sana doctrina y no discutir la falsa doctrina es el método que Pablo, a través del Espíritu Santo, compartió con Tito, para que Tito pudiera hacer un trabajo eficiente en una isla que ustedes ya leyeron cómo era. Yo no sé si ahora tenemos una sociedad así. No sé si tenemos una sociedad así, pero creo que esa sociedad no es la que me rodea actualmente a mí. Así que si iba a funcionar en una sociedad difícil el consejo, en una sociedad menos difícil, gloria a Dios, vamos a compartir la verdad y la verdad tendrá su fruto. Pero es momento en el cual tú y yo comencemos a atesorar en nosotros la verdad, hablar verdad, hablar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, porque eso le dice Pablo a Tito, capítulo 2, le dice Pablo a Tito, ay Tito, tienes que portarte bien, porque si no, después te van a echar en cara. Pero si tú no lo haces, pero si tú no lo vives. Ok, ¿estamos aquí firmes? Mis hermanos, dejemos de estudiar mentira. Comencemos a estudiar la palabra de Dios. Comencemos a estudiar la verdad. Hablemos verdad. Y la mentira se desvanece. Se crea un despertar porque la verdad resplandece como la luz resplandece en el día, como el sol de justicia, Cristo Jesús resplandece o debe resplandecer en nuestras vidas. ¿Cuál es la manera correcta de vivir? Pregunto. ¿Qué dice Tito? ¿Cuál es la manera correcta de vivir? Casi quito unas palabras que aparecen ahí. Tito capítulo 2, versículo 2. Casi le quito que los ancianos. Casi se lo quito. Pero como yo tengo canas, dije yo, ahí voy. No hay problema. Ok, los adultos de la iglesia. A eso se refiere a los ancianos. A los adultos de la iglesia. No a los ancianos, no a los de tercera edad. A los adultos de la iglesia, hombres. ¿Cómo deben de vivir? Capítulo 2, versículo 2. Sobrios. Y yo me pregunté, ¿solo puedo estar embriagado de bebida alcohólica o de otra cosa? ¿Ah? Oh, ya veo que saben más que yo. Porque yo me pregunté, ¿podemos estar sobrios solo de bebidas alcohólicas? Oh, no, ¿verdad? Hay otras cosas que nos pueden hacer estar inconscientes y no vivir la verdad. Comer mucho, te lo pone a uno así hasta sueño le da. Lo embriaga, no lo pone consciente. El concepto aquí es que el hombre de la iglesia debe ser una persona con sus 5 sentidos despiertos, atentos, serios. Y yo dije, ay, ya no me voy a reír. No, les voy a dar permiso que se ríen, hombres. Oh, por cierto, estoy hablando a los hombres, así que, damas, me esperan un momento. Ya voy con ustedes. Ahorita son los hombres, así que aprovechen, damas, apóyenme. Ok, vamos con los hombres. Hombres, despiertos. Recuerden que ya Pablo no está y que las resurrecciones son escasas hoy en día.
Y Eutico se durmió y se murió. Gracias a Dios que estaba Pablo para resucitarlo. Despiertos, serios, en otras palabras, firmes en la verdad, prudentes, en otras palabras, no ligeros al hablar, no ligeros al actuar, sanos en la fe. Y la única forma como tú y yo podemos ser sanos en la fe, tener una doctrina sana, es solo viviendo o alimentándonos de la palabra de Dios. No hay otra forma. De lo contrario, podemos tener confusión en la doctrina. Mis hermanos, yo no sé por qué, pero la palabra de Dios está llena de consejos para que los hombres aprendamos a amar. Dice que los hombres en la iglesia, la manera recta de vivir es en el amor. Yo no sé por qué, pero por allá Pablo escribe no sé cuántas veces al hombre: ama a tu mujer, ama a tu mujer, ama a tu mujer. Y a la mujer le dice: tú estás bien. ¿Lo he leído o no lo he leído? Oh, como que nos cuesta amar, hombres. Y las mujeres dicen: amén. Ok. Necesitamos ser más sensibles al amor de Dios en nuestra vida y poder expresar ese amor en la iglesia. Y un último consejo. Somos muy desesperados, ¿verdad? Sí, dicen todas las damas aquí, sí. Somos muy desesperados los hombres. Que el Espíritu Santo nos llene con ese don, con ese fruto de paciencia. Esa es la manera recta de vivir. Y a las damas, versículos 3 y 4. Una conducta reverente, que son desordenadas. ¿Ah? No calumniadoras. Por algo dicen que la mujer habla más que el hombre, ¿verdad? Entonces, como se manejaba ese concepto en aquellos días, no estoy seguro de eso. Pablo dice: ok, como la mujer habla más, es más fácil que pueda meterse en problemas al hablar, así que le aconsejamos de que hable prudentemente, porque no dice calladas. Yo no sé por qué no le pusieron calladas. No esclavas al vino. Es que las mujeres, como estaban en casa y no manejaban, tenían toda la libertad. En otras palabras, se está llamando a ser de igual manera que el hombre, despiertas, sobrias, maestras de lo bueno. ¿Ya? Maestra de lo bueno. Y dice que las jóvenes andan mal porque las adultas... No, dice así. Ustedes corríjanme, leamos la palabra de Dios. Dice que deben de ser mentoras, enseñar a las mujeres más jóvenes. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esa es la manera recta de vivir. No, pero no solo para los adultos, porque si no, no está completo. Vamos para los jóvenes. Todos los jóvenes que me levanten la mano y no me dejen solo, ¿ok? Las jóvenes, Tito 2, 4 al 5, amar a su esposo e hijos, ser prudentes, ser castas, cuidadosas. Y habla de cuidadosas de su casa, sujetas a sus esposos. Y miren, y voy a hacer alguna aclaración aquí, creo que es bien importante. Aun cuando estamos viviendo en una sociedad cambiante en cuanto al género, no sé por qué, pero yo puedo arreglar el apartamento.
Pero cuando mi esposa lo arregla, no, está bien, está mejor. Y ella me dice, gracias, ¿verdad? Porque medio limpié. Así que cada quien con su don. Y la sociedad ha venido dando una educación al sexo femenino en cuanto a la decoración, que de verdad las mejores diseñadoras, las mejores, son mujeres. Así que cada quien con su don, respetándonos unos a otros. Damas, ayúdennos a tener arreglada la casa, por favor. Los hombres somos algo desordenados algunas veces. Jóvenes, por favor, prudencia. Miren, yo tengo una frase con mis hijas. Yo les digo, disfruten, pero no dejen de pensar. Porque cuando están en esa alegría, dejan de pensar y pierden la llave, pierden el teléfono, pierden. ¿O no, padres? Bueno, esos son mis hijas, los de ustedes son no. Así que yo les digo, disfruten, pero no dejen de pensar. Gocen, pero no dejen de pensar. La palabra de Dios les dice a los jóvenes, por favor sean prudentes, midan el riesgo. Todo tiene su riesgo. No es que no se van a arriesgar, jóvenes. No es que no nos vamos a arriesgar. Pero bajo la dirección del Espíritu Santo vamos a estar más seguros. Y la prudencia es gozar la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quizás hay más que podamos leer en Tito. Pero quiero irme directamente al capítulo 2, versículos del 11 al 14 de Tito. Para mí, ahí está el centro del mensaje de esta mañana. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. ¿Lo tienen con ustedes? Leo con pausas. Porque la gracia de Dios, ¿estamos viviendo el tiempo de gracia? Amén. Sí, amén. Estamos viviendo todavía el tiempo de gracia. La gracia de Dios se ha manifestado en tu vida y en la mía. ¿Y es para qué? Es para salvación. ¿Para salvación a quién? A todos. Así que esto no es discusión. Esto es una doctrina. Por gracia, tú y yo somos salvos. La gracia de Dios es manifiesta para que tú y yo seamos salvos. Sin la gracia de Dios, tú y yo estamos perdidos. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y vamos a incluir a los de Creta, ¿verdad? En otras palabras, hasta para el más malo, hasta por el más mentiroso, hasta por el mala gente, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Por lo tanto, no hay discriminación. Nosotros debemos enseñar a todos que en Dios hay salvación. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ok. La gracia de Dios se ha manifestado para que tú y yo seamos salvos. Eso es Dios, esa es la obra de Dios en ti y en mí. Ahora yo, ¿qué tengo que hacer yo al recibir la gracia de Dios que me da salvación? Tengo que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. En otras palabras,
tengo que buscar apartarme de lo malo, abandonar el pecado, renunciar al pecado. Esa es mi parte. Porque vivir consciente, justa y piadosamente. Y quizás ahí en piadoso vamos a hablar al final del versículo. Al final del versículo 14. Versículo 13. ¿Qué más debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? Esperar. Esperar la venida de Jesús. ¿Y tú le esperas? ¿De verdad? ¿Cuántas veces te acordaste de esta semana? Amén. Amén por los que se acordaron todos los días. Y saben que yo aprendí que el Padre Nuestro dice, venga tu reino. Y aunque algunas personas me dicen, ya no pidas que Jesús venga tan luego, que tengo que prepararme, no dejo de pedirlo. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran en cada oración. Clamemos que Jesús venga pronto. Porque debemos de guardar esa esperanza bienaventurada, esa esperanza de felicidad, de gozo que Jesús viene. Porque si fuese así, es más fácil todo lo que viene por delante. Dice que nosotros debemos estar esperando, aguardando, no solo guardando, sino que esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Y versículo 14 cierra diciendo que Jesús se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. Esperen, no corran. Voy a quedarme allí. Jesús viene y muere, y eso lo sabemos y lo hemos predicado, y se predica que Jesús ha venido y ha redimido nuestra iniquidad, ha redimido nuestro pecado. Él nos ha perdonado. Pero muchos nos quedamos predicando hasta ahí. Pero el texto dice que Él no solo vino para perdonar pecados, sino que Él ha venido a redimirnos también para que seamos purificados. En otras palabras, si Jesús solo te perdona tus pecados y tú sigues en pecado, no se ha hecho completa la obra. Pero si Jesús ha perdonado tu pecado y tú has pedido la dirección del Espíritu Santo y has comenzado a abandonar el pecado, tú estás siendo purificado, y por eso vino Jesús a esta tierra también por ti. Así que no dejemos a media la obra de Dios en ti y en mí. Dejemos que el Espíritu Santo termine la obra. No solo conformémonos con ser perdonados. No solo conformémonos con orar y pedir perdón, sino que incluyamos en nuestra oración el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. Y dice, para sí un pueblo propio. Y concluye el versículo 14. Celoso de buenas obras. Algunos han escrito en relación al libro de... algunos han escrito en relación al libro de Tito, en relación de que Tito, o el consejo a Tito, el consejo principal en la carta a Tito, son las buenas obras. Y se manifiesta las buenas obras en diferentes partes del libro. Tito 1:16, 7 y 8, 14, ahora lo vemos en el versículo 14 del capítulo 2, y el capítulo 3,
está lleno completamente del hecho de buenas obras. Así que yo no sé cuál es la balanza hoy en día para la iglesia. Para aquel entonces, el manifestar las buenas obras, y especialmente en Creta, teniendo gente mala, y voy a usar la palabra en la Biblia, casi animal, para tratar. El que cambiaran y actuaran en buenas obras era una señal de que la obra del Espíritu Santo estaba en sus vidas. ¿Cuál es la señal ahora en tu vida? Cada quien tenemos nuestras luchas. Cada quien sabemos dónde estamos enfrentando dificultades. Pero lo importante ahora es reconocer que Jesús no solo murió para perdón de pecados, sino murió para que nosotros tengamos la oportunidad de cambiar nuestras vidas. ¿Y por qué no decirlo? De purificar nuestras vidas. Esa palabra de purificar, sin duda alguna el Espíritu Santo se hace presente, pero tu decisión y la mía también tiene su relevancia. El Espíritu nos puede aconsejar qué comer, qué dejar de comer, pero es tu decisión el comer o dejar de comer para purificarte. El Espíritu Santo nos aconseja y nos guía para que podamos venir a la iglesia, para que podamos hablar a otros acerca de la verdad, de la sana doctrina. Pero es decisión tuya y decisión mía el venir a la iglesia e ir a los demás a enseñar. Por lo tanto, es una obra que Dios ha puesto todos los medios para nuestra salvación. Pero eres tú y soy yo el que debemos tomar la decisión de aceptar no solo la dirección del Espíritu Santo, sino la salvación que Dios nos ofrece. ¿Cuál es la manera recta de vivir? Algunos dirán, necesitamos leer toda la Biblia, y otros dicen, necesitamos entender toda la Biblia. Algunos quieren cambiar esto y lo otro y luego ser bautizados. ¿Cuál es la manera recta de vivir? Mis hermanos, hay una forma sencilla de saber cuál es la manera recta de vivir. ¿Oh? ¿Les gustan las cosas rápidas y sencillas? Ok, y los voy a invitar esta mañana a que lo hagamos. Que vengamos de rodillas delante de Dios. Pidamos la presencia de su Espíritu Santo y dejarnos guiar. Y esa guía es segura para que tú y yo tengamos la correcta manera de vivir como hijos de Dios. ¿Me quieren acompañar en esa oración esta mañana?